Buenas noches, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes. De fondo escuchan a mi perrito, bueno, pues es parte normal, sigue despierto. Muy buenas noches, aquí estamos en Conferencia Vampiro de nuevo. Estuvimos un rato inactivos, todo lo que fue el principio del año, pero ya en finales de marzo, inicio de abril, vamos a continuar con nuestras conferencias para dar el término, ahora sí, al gran proyecto que iniciamos desde el año pasado, que fue lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales para principiantes, desde el artículo 1 hasta el último. Ya nada más nos quedan esta y dos conferencias más y vamos a concluir con este gran proyecto que iniciamos con ustedes, con varios de ustedes que iniciamos ya hace un año. Obviamente está gratuito, está en nuestro canal de YouTube y bueno, recuerden, es para principiantes. Ya si alguien tiene mucho mayor conocimiento, otra mejor manera de hacerlo, se va a respetar como en todo. Y bueno, a las personas que primeramente nos conocen o primeramente llegan aquí a Conferencia de Motivo, les platico que esta es una actividad académica gratuita para empezar. Es los días viernes y los días sábados a las 11 de la noche. Hoy vamos a tener doble jornada, hoy y mañana vamos a tener conferencia vampiro. Y bueno, a todos quiero hacerles la invitación a quien quiera participar en nuestros grupos vampiro jurídicos de WhatsApp. Esos grupos son totalmente jurídicos, cero política, es más, al que publique algún asunto, hable bien o hable mal del gobierno, es una expulsión inmediata o con algún que ofenda a alguno de los integrantes o que se sienta el todopoderoso, el que sabe todo, también esas personas no caben aquí. Aquí todos aprendemos de todos. Nadie es más, nadie es menos. Aquí ha habido grandes personalidades, ha habido jueces, ha habido también grandes abogadas y abogados, y bueno, pero siempre vienen a sumar. Siempre vienen a sumar, y bueno, aquí nadie se les va a cuestionar si son estudiantes, si apenas terminaron, si terminaron ya grande la carrera. Yo a todos mis amigos de mi generación, pues fueron personas de más grandes que yo, su cerebro tiene 50. Y la verdad, me da una admiración, ¿no? Tener 60 años y concluir su carrera, 50, 40, la verdad, es todo un éxito y una gran felicitación. Al igual que los jóvenes que van concluyendo igual. Pero bueno, la idea de Conferencia Vampiro precisamente es tocar temas de penal. Vamos a estar tocando temas ya de los civiles. El día de ayer estuvimos con el seminario Yo Civile, relacionado con el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que obviamente que va a ser el parteaguas para ya que entremos en este año. Yo creo que en fin de año vamos a entrar. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero ahora con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ser principiantes. Si hay todos, somos principiantes, ¿eh? Muchísimas gracias por darnos su tiempo, un poquito de tiempo. Hoy va a ser una gran conferencia y vamos a tener un súper tema. Tiene que ver con la acción penal del particular. ¿Cuándo sucede? ¿Para qué delito solamente se puede hacer? Su procedimiento. Y vamos a ver dónde se tiene que ingresar el escrito, que también luego nos preguntan, oye, maestro, ¿dónde metemos el escrito para solicitar el recurso innominado, no? Por ejemplo. Ya, y son preguntas tan sencillas que luego todo el mundo se anda preguntando, pues, ¿dónde se queda esa oficina? Pues hay una en la Ciudad de México, sobre todo en la Ciudad de México. En el Estado de México hay, sí, no he ingresado yo escritos, pero en la Ciudad de México sí. Y bueno, ya sabemos dónde, y lo voy a decir dónde es. Y alguien si sabe dónde está en el Estado de México o en otros estados, eso ayudaría mucho a todos los presentes. Tenemos gente aquí de Puebla, gente de Veracruz, gente de Morelos, gente de Hidalgo, de Tamaulipas, Sonora y bueno, de toda la República Mexicana. ¿Ok? Bueno, quien guste participar en los grupos Vampiro, por favor suban su número telefónico, es obviamente voluntario. Es que yo lo ingreso. Ah, también Oaxaca, claro que sí, licenciada Lucila. Yo los ingreso, no paso el link del WhatsApp no lo paso, por lo mismo de que tenemos mucho cuidado con las gentes que entran y bueno, yo los quien lo administra.
Son varios grupos vampiros, no nomás hay uno, pero obviamente los diversifico por alguna cuestión de que nos llegue a fallar o algo así, voy a pasar. Y otra, quien guste las presentaciones de todas las conferencias del Código Nacional de Procedimientos Penales para familiares, digo, pero para principiantes, suban su correo electrónico. Y ahí me ponen, mándenme todas, maestro, no hay problema, yo se las mando todas. Los videos están en nuestro canal de YouTube, que en este momento voy a subir el link. Es nuestro canal de YouTube, y luego nuestro porque es de todos ustedes también. ¿Ok? Y bueno, ahí tenemos nuestro canal. También lo voy a subir el canal de también un segundo canal que tenemos, que es la firma legal, Buró Jurídico Investigador. Y qué bueno que también ahí van a encontrar toda clase de conferencias totalmente gratuitas. Todas son gratuitas. Cualquier situación, ya saben dónde encontrarme. Y bueno, vamos a dar inicio con nuestra conferencia. Hay una modalidad que nosotros hacemos para, para nuestras presentaciones. A mí en lo particular lo estuvimos haciendo ya todo el año, ya lo estoy haciendo todo el tiempo. En verdad, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho. Puede haber algunos que no, pero bueno, es cuestión de estilos, ¿no? Esta es la forma en que nosotros presentamos nuestras ponencias de todo lo que fue el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, hoy tenemos la conferencia Personas Inimputables también y la acción penal por particulares, ¿ok? Y bueno, vamos a poner la presentación. Vamos a ponerla, la estamos preparando, ¿ok? Cuando les mande la presentación no vengo yo, digo, porque me han preguntado, maestro, pero no está su foto. Le digo, no, bueno, la foto no sale. En realidad nada más sale la pura presentación, este cuadrito que nos da la oportunidad Zoom en donde yo salgo. Pues bueno, esta es en base al sistema que tiene. Entonces, bueno, quien quiera las presentaciones de las conferencias pasadas, en realidad esta es la conferencia número 19. Van a ver 21 nada más, nada más nos faltan dos. Ya las tengo hechas, ya es cosa de... Mañana vamos a hacer la número 20. Y bueno, también cordialmente invitados el día de mañana, 11 de la noche igual, aquí en el mismo Zoom. Y bueno, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su apoyo. Y bueno, quien quiera participar a grupos WhatsApp, suban su número telefónico, que quiera que les mande archivos de las presentaciones, suban su correo electrónico. Personas inimputables y acción penal por el particular, ¿ok? Bueno. Esto se encuentra en el libro segundo, llamado del procedimiento. Estamos hablando del título noveno, personas inimputables. Y bueno, ¿qué pasa con esta figura jurídica? ¿Ok? Nada más hay un capítulo único, habla precisamente de las personas inimputables. Y bueno, aquí el código nos señala que el procedimiento para la aplicación de ajustes razonables en la audiencia inicial, bueno, si en el curso de la audiencia inicial aparecieran indicios de que el imputado está en alguno de los supuestos de inimputabilidad previstos en la parte general del Código Penal aplicable al, a- al estado que corresponda o en su caso en el Código Penal Federal, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez de control que ordene prácticas de peritajes, que determine si efectivamente es inimputable y en caso de serlo, si la inimputabilidad es permanente o transitoria. Y en su caso, si este fue provocada por el imputado. La audiencia continuará con las mismas reglas generales como lo vimos en el Código Nacional, pero se proveerán los ajustes razonables que determine el juez de control para garantizar el acceso de la justicia de la persona. Y vamos a poner un ejemplo, y eso fíjense que a mí sí me pasó. No, yo nunca fui Ministerio Público. Bueno, les cuento algo de mí. Yo fui servidor público más de 22 años. Yo vengo de un proceso desde que dejó de existir la Policía Judicial Federal, que después se transformó en la Agencia Federal de Investigación, que después se transformó en la Policía Federal y que después se transformó en Guardia Nacional. Todos esos procesos estuvo presente su servidor. Fui mando dentro de algunas áreas de la policía. Estuve a cargo de áreas de inteligencia, operativas, de investigación. Bueno,
aparte de ser abogado, soy licenciado en seguridad pública y tengo dos cédulas profesionales abocadas a la policía. Soy técnico superior universitario como en seguridad pública y técnico superior universitario como policía investigador. Mucha gente me dice que regrese, que esto fue lo mío después de 22 años a nivel federal, pues puede ser que algún día me ofrezcan algún puesto en alguna fiscalía y pues yo ya decidiré si pertenezco, pero ya me llamaría a mí la atención, por ejemplo, pues ser Ministerio Público, ya no ser policía. Y eso, a ver, porque bueno, por eso me salí, porque no, ya había yo cumplido mis metas profesionales, había concluido ya mi maestría, bueno, mi maestría la concluí ya hace mucho tiempo, pero a lo que voy es de que pues ya es momento de litigar, de mis cuestiones académicas, escribir mi libro, y bueno, infinidad de cosas. Bueno, eso es un poquito de parte de mi vida, que se las comparto a todos ustedes. Y bueno, cuando estuve llevando investigaciones, hubo una vez un enfrentamiento, estaban los detenidos en lo que se conocía como la Seido, hoy se conoce como Fendo. Y bueno, pues estaba una persona que estaba en el enfrentamiento imputado por haber recibido un rozón de un proyectil de arma de fuego. Y bueno, pues no despertaba, o sea, estaba en un estado que no podía gobernarse, o sea, como estado de coma, digamos. No sé, yo no soy doctor, no les puedo explicar esa parte, pero no se podía presentar en juicio porque no podía ver, escuchar, no podía estar reaccionando. Fíjense el tema tan complicado, ¿no? De poder, de ver, bueno, ¿cómo se hace el juicio? Pues en ese momento, pues yo desde mi punto de vista, cuando me pidieron una opinión, porque bueno, yo no llevaba el juicio porque yo no soy el juez, ni el Ministerio Público, ni tampoco había participado en la detención, sino que llegó un amigo mío, me dice, oye, ¿qué hacemos? George, me dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué opina? Le digo, no, pues pide que suspenda y que no corra término, luego, porque ahí, quién sabe cuándo vaya a despertar. Y ahora, pues así no puedes llevarlo a juicio. ¿Por qué? Porque no va a escuchar, no va a entender, no va a poder escuchar su lectura de derechos, por ejemplo, por parte del órgano jurisdiccional. Entonces, nada más él, pues los demás sí estaban bien, pues los demás sí continuaron el juicio. Y al final, que habían cambiado el Ministerio Público, amigo mío, que ya ahorita está, creo que está en el estado de guerra también, igual como Ministerio Público. Y bueno, pues ya no supe en qué terminó la película, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? De cómo puede llegar una persona a estar en ese estado si no estaba, o en su caso sí está, ¿no? Pero el médico deberá determinar, médico especialista en medicina, que diga, bueno, esta persona es inimputable, güey. Y a ver qué especialidad tiene también ese doctor para poder tener una buena, pues un buen dictamen, ¿no? No puede ser también cualquier doctor. En los casos que la persona se encuentre retenida, el Ministerio Público deberá aplicar ajustes razonables para evitar un mayor grado de vulnerabilidad y respeto a su integridad personal y, claro, pues el respeto a los derechos humanos. Para tales efectos, será imposible solicitar la práctica de aquellos peritajes que permitan determinar qué tipo de inimputabilidad tuviera, así como si esta es permanente o transitoria y si es posible definir si fue provocada por el propio detenido, ¿no? Entonces es todo un tema esto, porque aquí pensamos, bueno, como en el ejemplo que les digo, la persona estaba en el enfrentamiento, estaba tirando a servidores públicos y él recibe un rozón, ¿de qué manera podríamos estar hablando que él se lo provocó? Entonces, aquí esta parte técnica jurídica que estamos hablando se provocó el propio retenido, se provocó la inimputabilidad, pues ya era todo un tema. Y nosotros, yo me acuerdo que por toda una tarde nos la pasamos platicando del asunto. Y precisamente yo les decía, no, pues es que, a ver, si nos vemos en un sentido estricto, sea, no se lo provocó, se lo provocó otra persona que dispara un proyectil. Y otro abogado decía, sí, pero la otra persona no hubiera tirado si el imputado no hubiera tirado. Entonces era todo un contexto de ideas en ese momento. Son casos muy complicados. Yo en lo personal, como abogado defensor o como estuve muchos años coecheando, nunca me ha tocado un caso de estos, pero bueno, aquí lo que pretendemos es analizar lo que nos dice el Código Nacional. ¿En qué supuestos? Aquí de entrada nos dice primero hay que ir con un médico. No te dice qué especialidad médica el Código Nacional, pero dentro del gremio
de que todos los médicos debe de existir una área especialidad, porque los médicos se especializan de todo. Hay un especialista en ojos, un especialista en los pulmones, por ejemplo, un especialista en lesiones, un especialista en el hígado, un especialista en el estómago. O sea, cada parte del cuerpo es una especialidad. Bueno, entonces, a ver cuál sería el idóneo, ¿no? Si el imputado ha sido vinculado a proceso y se estima que está en una situación de inimputabilidad, fíjense, las partes podrán solicitar al juez de control que se lleve a cabo peritajes necesarios para determinar si se acredita tal extremo, y así como si la imputabilidad que presente pudo ser propiciada o no por la persona. Aquí ya cambió. O sea, una cosa es provocado y otra propiciada. Aquí ya nos cambió la jugada el Código Nacional, ¿no? Aquí será lo mismo provocada que propiciada, pues ahí sí se los dejo en el tintero. Para mí en lo personal, pues es complicado, ¿no? No, y aparte del punto de vista jurídico. Entonces, bueno, esto que nos deja el Código Nacional es, en primer lugar, el examen. Y bueno, el imputado en el momento de su detención, por ejemplo, puede estar tiene la inimputabilidad, un médico señala, porque pues bueno, en ese momento, pues sus características físicas, su movimiento, su percepción de la realidad en ese momento, pues no lo desconocen. Lo desconoce como tal porque a lo mejor está inconsciente, ¿no? Después del enfrentamiento con el ejemplo que les di. O de repente, pues está bien la persona y no sé, sufre un derrame cerebral, algo que ya fue vinculado al proceso y pues está en cama. Está en cama, no perciben sus sentidos, no se puede pronunciar. Obviamente, ahí podíamos pensar que no se lo propició, que no se lo provocó, obviamente. Y bueno, pero aquí nada más hay que establecer, bueno, cuáles serían las medidas a seguir. Y bueno, si se determina el estado de inimputabilidad del sujeto, el procedimiento ordinario se aplicarán observando las reglas generales del debido proceso con los ajustes del procedimiento que en el caso concreto acuerde el juez de control. Escuchando al Ministerio Público y al defensor con el objeto de acreditar la participación de la persona inimputable en el hecho atribuido y en su caso determinar la aplicación de las medidas de seguridad que estimen pertinentes. Y bueno, aquí es donde ya nos define el Código Nacional. Bueno, cuando hay una persona inimputable, pues se seguirá el procedimiento ordinario, aplicará observando las reglas generales, se van a aplicar las reglas generales, pero respecto a con ajustes. Y estos ajustes es donde yo le planteaba a mi cuate, le digo, no, pues mediante estos ajustes que está mencionando el Código Nacional, pues puede el Ministerio Público solicitar al juez de control que en un momento se paralice el procedimiento para que se sigan haciendo los estudios médicos para poder determinar que el médico señale si esa inimputabilidad es permanente o solamente es transitorio. O sea, que nada más eh, puede ser que si él, ya aquí va a empezar lo importante. Si es permanente, bueno, pues tendrá que pasar. O sea, no puede pasar una persona así dentro de un penal, o bueno, dentro de un área médica en un penal a mejor. Bueno, con toda la vigilancia médica y todo para que esté atendiéndose su salud, pero bueno, también como medida de seguridad. Entonces aquí sí es todo un tema, aquí sí es, bueno, ya tiene las medidas de seguridad, pero se te va a venir lo que es la investigación complementaria, se te va a venir la etapa intermedia y en la etapa intermedia hay que acordarnos que hay una audiencia. ¿Cómo va a presenciar esa audiencia si sigue con la inimputabilidad? Porque no se va a poder llevar a cabo, así de sencillo. Y si llegara a llegar a cabo, la familia va a meter amparos y amparos la familia del imputado, ¿no? Entonces, es en verdad todo un tema. En lo que respecta a los ajustes del procedimiento, en caso que del estado de inimputabilidad cese,
se continuará con el procedimiento venal. Ok, bueno, estamos hablando de una inimputabilidad a lo mejor que no es ahora sí que definitiva, sino que es parcial o es transitorio, o sea, nada más va a durar un momento. Pero si cesa, continuará. Y eso lo tiene que decir el doctor. En lo que respecta a las medidas cautelares aplicables a las personas inimputables, se podrá imponer medidas cautelares a personas inimputables de conformidad a las reglas del proceso ordinario, con los ajustes al procedimiento que disponga el juez de control para el caso que resulte procedente. El solo hecho de ser inimputable no será razón suficiente para imponer medidas cautelares, ¿no? No solamente ese hecho, ¿no? No es razón suficiente para imponerlas cuando es imputable. Hay una prohibición. El Código Nacional de Procedimientos Penales señala: el procedimiento abreviado no será aplicable a personas inimputables. Y pues tiene lógica, ¿no? Pues si no hay comunicación, ¿cómo se va a expresar el imputado? Entonces, no se puede llevar a cabo un procedimiento abreviado y, como lo vuelvo a repetir, el médico deberá establecer: ¿es permanente o no? Es clave dentro del procedimiento, ¿no? Eso va a tener que ser clave para que continúe el procedimiento, no continúe, y bueno, las medidas que se tendrán que hacer. Comprobada la existencia del hecho que la ley señale como delito y que el inimputable intervino en su comisión, ya sea como autor o como partícipe, sin que a su favor opere alguna causa de justificación prevista, el Tribunal de Enjuiciamiento resolverá el caso indicando que hay base suficiente para la imposición de la medida de seguridad que resulte aplicable. ¿Ok? Esto, la verdad, yo difiero un poco con el código. O sea, no puedes llevar el proceso cuando una persona es inimputable, cuando es permanente, ¿no? Pero bueno, aquí lo señala el código. O sea, aquí estás hablando ya de que estamos hablando del Tribunal de Enjuiciamiento. Y bueno, si eso pasa en la vinculación, por eso estamos hablando que una persona que no puede escuchar, que no puede hablar, se llevó a cabo la audiencia de intermedia y también ya se llevó la audiencia de juicio oral. Entonces aquí, yo en lo particular, está muy delicado el tema, está muy bravo, pero bueno, lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales son casos en verdad, pues muy esporádicos, casos en verdad que muy complicado que suceda, pero bueno, el Código Nacional lo prevé. Asimismo, le corresponderá al órgano jurisdiccional determinar la individualización de la medida en atención a las necesidades de prevención especial positiva, respetando los criterios de proporcionalidad y de mínima intervención. Si no se acredita estos requisitos, el Tribunal de Enjuiciamiento absolverá al inimputable. ¿Ok? Entonces, tiene que acreditar, ¿no? Las necesidades de la prevención especial respetando los criterios de proporcionalidad y mínima intervención. La medida de seguridad en ningún caso podrá tener mayor duración a la pena que le podrían corresponder en caso de que sean imputados. Los inimputables solamente pues, van a permanecer en un centro médico. O sea, no pueden estar en su casa, no pueden estar o en una casa diversa, o deben de estar en un centro médico porque es una atención médica continua. Aquí no hay de que, bueno, sin imputable, pues ya que se vaya a su casa. No, o sea, ¿por qué? Porque pues necesita atención por unas reacciones del cuerpo, una revisión que a lo mejor es una transitoria, o sea, se va a recuperar. Entonces es importante ver todos esos puntos, que bueno, sería un caso en verdad, para la historia, pero bueno, así es como lo establece el Código Nacional. No nos vamos a meter más adentro porque eh, tendríamos miles de teorías y acabaríamos en miles horas, ¿no? Entonces, y también como es un tema muy particular, pues seguimos con el que viene. Bueno, en el libro segundo del procedimiento, que es el título 10, habla de los procedimientos especiales. Y bueno, dentro de estos procedimientos especiales existen varias cuestiones que toca el Código Nacional, como por ejemplo lo que son los pueblos y comunidades indígenas. Esto es para
operadores del sistema, operadores de seguridad pública y también nosotros como abogados defensores en materia penal, pues conocer, bueno, cuáles son las particularidades que señala el Código Nacional. El otro día, fíjense que me estaban invitando a hacer un diplomado. Yo todavía no, bueno, yo tengo ya armado mi diplomado, no el mío, o sea, el mío, que en un futuro lo voy a registrar y todo. Y es más, ese me va a servir de plataforma para escribir mi libro. Y bueno, si nos vamos en el código, wow, o sea, hay súper temas, pero muchísimos temas, ¿no? Y en los diplomados que luego salen y que ponen, pues luego no tocan temas, este tipo de temas. Y mañana vamos a hacer un tema que tampoco yo lo he visto en los diplomados y tampoco lo he visto en quien lo imparta en las redes sociales, ¿eh? Mañana vamos a ver la asistencia internacional y vamos a conocer qué alcance tiene una, un estado, o sea, otro país, que puede solicitar al Estado mexicano. Y el Código Nacional lo señala. O sea, que aquí no estamos hablando de leyes de otros países, sino estamos hablando de la ley mexicana. ¿Cuál es el potencial y sus alcances? Es impresionante. Y mañana va a estar muy padre la conferencia también. Bueno, aquí habla de los pueblos y comunidades indígenas y indica, cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o una comunidad indígena, o bienes personales de algunos de sus miembros y tanto el imputado como la víctima o en su caso sus familiares acepten el modo en la comunidad, conforme a sus propios sistemas normativos en regulación y solución de esos conflictos internos, propongan resolver el conflicto. Se declarará la extinción de la acción penal. Aquí es importante el respeto de todos los sistemas normativos de un pueblo o una comunidad indígena. Aquí lo señala clarísimo, ¿ok? Y obviamente el Código Nacional pues establece, ¿no? Que se declarará extinción de la acción penal cuando se aplique sus propios sistemas normativos en regulación, su solución de conflictos internos que propongan resolver su conflicto. O sea, si ellos tienen esa normativa, se declara la extinción penal. Pero ¿qué más nos dice? Salvo, ahora sí como todo, aquí, eso me encanta porque artículos te dicen un párrafo, una parte, una cosa, y abajo te va salen con que, pero, o sea, y luego no leemos completo el artículo y nos quedamos con la primera idea y nos señalamos, no se puede, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya llega el abogado que sí leyó todo el artículo y digo, espérate, o sea, estás bien con que dices, no se puede. Pero si tú lees el segundo párrafo te vas a encontrar, pero, o vas a encontrar salvo, y bueno, pues este salvo también viene. Salvo en los casos en que la solución no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, eh, eh, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, obviamente, o el derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer. Bajo estos casos, no va a operar los sistemas propios de las comunidades indígenas. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. O sea, bueno, ya lo conocen cómo se establece el Código Nacional. En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que así se declare ante el juez competente. Se excluye de lo anterior los delitos previstos para prisión preventiva oficiosa en este código y en la legislación aplicable. Entonces, también tenemos una exclusión, o sea, no se va a poder practicar los procedimientos, los mecanismos de solución en las comunidades indígenas cuando se trate de delitos que están previstos para la prisión preventiva oficiosa. Para esos delitos, ya no, ya no se va a poder, entonces ya nos llevamos este conocimiento, en verdad es también te digo, todo el código nacional es una belleza, bueno, a mí me gusta muchísimo el código y bueno, pues es importante, por eso es importante esas conferencias, que vemos todos los artículos. Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta o en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen.
¿ok? Cuando se hayan determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Estamos hablando del ejercicio y de la acción penal y responsabilidad penal autónoma. Si estamos hablando de una organización, estamos hablando de representantes o administradores, esto nos está indicando lo que es una empresa. ¿Una empresa puede tener responsabilidad penal? Sí. ¿Quiénes? Pues quien haya existido la inobservancia, ¿no? O sea, no nada más es el persona directamente del sujeto activo. Les voy a poner un ejemplo. Hay una empresa, por ejemplo, que desecha sustancias tóxicas a un río. Eso es un delito. Y la empresa, ¿ustedes creen que nada más va a tener responsabilidad los trabajadores que lo hicieron? No. Ellos, más los que no estuvieron y no observando o se hicieron que no observaban, pero sí sabían, los que tienen el control de la organización y sobre todo que tengan una forma de representación o administración. Además, obviamente, del propietario. Entonces, es toda una escalerita. Es toda una escalerita y todos van a tener que presentar ante el Ministerio Público. Eso es lo que se debe hacer. Eso lo señala el Código Nacional. Que lo hagan los ministerios públicos es otra cosa. Que lo conozcan también es otra cosa. Y bueno, pues así es como lo señala el Código Nacional. La responsabilidad penal en las empresas va en escalerita, palabras más, palabras menos. El Ministerio Público podrá ejercer la acción penal en contra de las personas jurídicas, con excepción de las instituciones estatales, independientemente de la acción penal que pudiera ejercer contra las personas físicas involucradas en el delito común. Pues aquí ya no señala por lo menos un parteaguas, aquí sí ya no señala un límite. ¿Sabes qué? Ok, pero podrá ejercer la acción penal en contra de personas jurídicas con excepción. ¿Qué va a ser la excepción? Las instituciones estatales. Yo no sé por qué no le pusieron también instituciones federales, estatales, municipales, yo no sé, pero yo no entiendo por qué enfocado a las instituciones estatales. Además que aquí hay un detalle, o sea, son personas jurídicas, hay una responsabilidad, pero hay que ver de cuándo a cuándo se entiende por responsabilidad. Yo les voy a poner un ejemplo. Sale una persona de trabajar y choca, ¿no? Y comete homicidio culposo. Cuando está en la calle esa persona, obviamente, y el auto, por ejemplo, es de la empresa, ¿no? Por ejemplo, eh, el que va a tener responsabilidad es el conductor, la empresa, ¿no? Ahora, el vehículo debe de estar una administración de los vehículos en una empresa indicando quién es el responsable de ese vehículo. Y si el responsable de ese vehículo pues, fue el mismo conductor, no sé, le falló los frenos, y que también se demuestre que tuvo la posibilidad de poderlos arreglar, va a recaer la acción penal directamente sobre él. En cambio, si ese auto es responsabilidad, no lo tienen definido, es de la empresa, y la empresa no lo pudo arreglar y hay un departamento de recursos materiales en el cual una persona es a cargo de los vehículos, híjole, ¿qué creen? Se va detenido el que manejó, obviamente, y también se va a tener que ser llamado a la investigación y en su caso llevado a proceso el mecánico que arregla de recursos humanos. Es importante tener un análisis completo de esto. Esto nos ayuda mucho y bueno, ver también qué es lo que señala el Código Penal Federal en su caso o el Código Penal de su entidad. ¿Existe responsabilidad penal para las empresas? Lo vuelvo a repetir. Sí. ¿Ok? No se extinguirá la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se transformen, fusionen, absorben o incidan, ¿no? En estos casos, el traslado de la pena podrá graduarse teniendo la relación que se guarde con la persona jurídica originalmente responsable del delito.
Obviamente, si cambia de nombre, si cambia esto y aquello, pues no, eso no va a extinguir la acción penal. La acción penal continúa. Lo que sí es que se va a tener que informar al Ministerio Público, bueno, cuál es la razón social a la que cambió. Si se llamaba, por ejemplo, Llantas S.A. y ahora se llama Llantas B.S.A., eso lo tendrán que informar al Ministerio Público. La responsabilidad penal de las personas jurídicas tampoco se extinguirá mediante su disolución. Ese es otro, o sea, si se disuelve, tampoco va aparente. Cuando continúe con su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de sus clientes, proveedores, empleados o de la parte más relevante de todos ellos. Uno piensa, bueno, eres penalista, sí. Un penalista tendrá que conocer algo de civil. ¿Qué creen? Sí. Un penalista tendrá que saber laboral. ¿Qué creen? Sí. Un penalista tendrá que saber administrativo. Déjenme les informo. Sí. Y un penalista tiene que saber sociedades mercantiles. Déjenme les informo que sí. ¿Por qué? Si vamos a llevar un asunto penal de una persona jurídica, como lo menciona el Código Nacional, palabras más, palabras menos, de una empresa, pues tenemos que saber sociedades mercantiles. Es una sociedad anónima, por ejemplo. ¿Cómo es su característica? ¿Saben cuántas sociedades mercantiles hay? ¿Cuántas maneras se puede formar una empresa? Eso sí se lo voy a dejar de tarea, porque ahorita estamos viendo el Código Nacional, esta no es una clase de mercantil. Pero piénsenlo como penalistas. ¿Tenemos que saber cómo se forma una empresa? Sí. ¿Cuántas formas de sociedades mercantiles hay? No hay una, ¿eh? Son varias. Entonces, ojo con esto, cuando les llegue un asunto de una empresa metida en un aspecto penal, pues bueno, a ver, usted viene a contratarme, necesito conocer cómo se formó su empresa. Necesito su acta constitutiva. Si es sociedad anónima, ¿cuándo fue su última asamblea ordinaria? ¿Cuándo fue su última asamblea extraordinaria? ¿Qué fue lo que definieron? ¿Quiénes son los accionistas? Cuando el cliente te escucha hablar lo que acabo yo de decir, te va a contestar. ¿Y qué creen? Eso es un plus, porque no es lo mismo cobrarle a una persona que a una empresa. Además que vas a tener que facturar, obviamente. Pero ojo, no me tomen el saco roto eso. Ahora, materia civil. ¿En qué delitos pueden incurrir en materia civil? ¿Qué delito se puede concurrir en un tribunal? ¿Es un delito que una persona mienta a un orden jurisdiccional? Sí. ¿Cuántos casos pueden encontrar en materia civil donde a la gente se le ocurre meter documentos no verdaderos, testimoniales no verdaderas? ¿Y cuáles pueden ser descubiertas? Laboral. Si dos personas están dentro de un centro de trabajo y se pelean, ¿es delito? Sí. ¿Es riña? También. ¿Te tiene que tener una empresa un código interno? Sí. Y eso no lo conocen las empresas. Simplemente no vamos lejos con protección civil. ¿Cuántas empresas han de existir que no tienen sus propios procedimientos por si tiembla, por si hay un incendio, por si hay una inundación? ¿Cuál sería su procedimiento si una persona es lastimada dentro de su centro de trabajo? ¿Cuál sería las sanciones si se pelean? ¿No? Aparte de las cuestiones penales, ¿no? Eso se llama derecho penal empresarial. Y es todo un tema que yo lo he visto muy poco en las redes sociales, pero muy, muy poco. Y bueno, pues es un punto de oportunidad. Lo estoy haciendo mis asuntos al respecto, pero bueno, ya les di una idea, alguna forma de buscar otro punto de oportunidad como abogados. Las causas de exclusión del delito de extinción de la acción penal que pudieran concurrir en alguna de las personas físicas involucradas no afectará el procedimiento en contra de las personas jurídicas.
salvo en los casos en que la persona física y la persona jurídica hayan cometido o participado en los mismos hechos. Y esto no hayan sido considerados como aquellos que la ley señale como delito por una resolución judicial previa. Obviamente, pues, si no hay delito, pues ya no va a existir otras figuras, ¿ok? Tampoco va a poder afectar el procedimiento de hecho de que alguna persona física involucrada se sustraiga de la acción de la justicia. Entonces, a todos los que son directores, por ejemplo, el director de recursos humanos, ¿no? ¿Qué tiene que saber? Pues sí, lista de asistencia, sí, alta en el seguro social, sí, su expediente del trabajador. Todas las empresas deben tener un expediente del trabajador, todas. Bueno, en teoría. Sueldos, sí. Desempeño, sí. Pero, ¿necesita un abogado? No, cobran mucho. Ese es el problema de las empresas. Y luego quieren contratar un abogado con 10,000 pesos al mes. O sea, nada más le suben un poquito al mínimo. Pues nadie le entra, ¿no? Y luego te quieren todo el día y sábados y domingos también. Y cuando haya detenidos al sábado o domingo a las 3 de la mañana y te quieren en la agencia del Ministerio Público, pues menos. Entonces, es un gran problema de las empresas hasta que entiendan, o cuando ya tienen a las sanciones encima, la gente detenida, ya se van a ir a vinculación a proceso, ahora sí contratan a un abogado, ¿no? Y eso es hablando de las cuestiones penales. Da falta ver las cuestiones civiles, las administrativas, ¿no? Y sobre todo, pues cuando ya tienen a los inspectores relacionados de laboral, ¿no? Los inspectores del trabajo. Y ya desde mi punto de vista, esto va a ir creciendo. Yo pienso que en el próximo sexenio va a crecer esas inspecciones de trabajo. Han ahorita cambiado ya cuántos días se van a trabajar, aumento al salario mínimo, arreglo de los créditos de Infonavit. Ahora faltan dos puntos clave desde mi perspectiva jurídica que van a pasar en el próximo sexenio. Una, la reforma a la ley del Instituto del Mexicano del Seguro Social, que urge una reforma, pero urge de ya, de súper ya. Y nosotros como abogados necesitamos conocer la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues claro. Y aparte, esas inspecciones que hablo yo, todas las empresas, todas, deben de tener curso los trabajadores en materia de delitos, en materia penal. O sea, les dejo ese punto de oportunidad, ¿no? Ya si llego a hacer algo, ya tendremos nuestras clases también de derecho penal empresarial en su momento, porque también es un tema, pues, complicado de abordar, complicado de desarrollar y sobre todo llegar a las conclusiones, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a una empresa? Las personas jurídicas serán penalmente responsables únicamente por la comisión de los delitos previstos en el catálogo dispuestos en la legislación penal de la Federación y de las entidades federativas. Obviamente, pues no nada más las personas jurídicas, sino que todos nosotros tenemos que cumplir con las leyes de ese código, no nada más las empresas, no hay una división. A ver, entonces, bueno, a lo mejor sí las hay. No hay una empresa que dice, ¿sabes qué? Para las empresas hay estos delitos, que lo dudo, pero bueno. ¿Qué nos dice de consecuencias jurídicas? Las empresas, ¿qué consecuencias jurídicas pueden tener? Ahí es todo un tema también, porque es la personalidad de la empresa, que obviamente es representado por una persona. O sea, una empresa no se representa sola, sino tiene dueños, tiene administradores. Entonces, esos administradores, pues son los que realizan las acciones. Y en una de esas, pues, pudieron haber realizado una acción ilícita. A las personas jurídicas con personalidad jurídica propia se les podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones. Fíjense en las sanciones que puede aplicarse en una empresa. Sanción pecuniaria o multa. Este caso es una sanción monetaria, una sanción de dinero. Decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito. ¿Ok? Publicación de la sentencia, disolución, ¿no? Entonces, dentro de las sociedades mercantiles, ¿cuál sería una forma de disolución?
pues va a ser mediante un órgano jurisdiccional en materia penal. Entonces, eso ya lo verán también cuando le den. Y hay una ley general de sociedades mercantiles, o sea, y aparte que leer el Código de Comercio. Y también, pues, si me apuran, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para conocer cuáles son las acciones. La ley de valores, del mercado de valores, la ley de la Comisión Nacional Bancaria, y ahí mejor le paro porque nos faltan un buen de ordenamientos de los demás que expresen las leyes penales conforme a lo que está establecido. Para los efectos de la individualización de las sanciones, el órgano jurisdiccional deberá tomar en consideración lo que establece el artículo 410, que ya lo vimos, y el grado de culpabilidad. La magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y de la exigibilidad de conducirse conforme a la norma, ¿ya vieron? Inobservancia y exigibilidad de conducirse conforme a la norma. Si no hay cursos de derecho penal para los trabajadores en la empresa, no le puedes exigir que las cumplan. Para eso son los cursos. ¿Y qué creen? Pequeño detalle que también me faltó decirles. Esos cursos deben de ser certificados por la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social. Muchos que dicen que tienen su curso certificado en la Secretaría del Trabajo y que está certificado su curso, sí, y los dan al público, ¿no? Ese certificado no es para el público. Ese certificado es cuando lo haces para una empresa, porque hay que llenar unos formatos. Y esos formatos los va a utilizar la empresa para decirle al inspector del trabajo, mira, yo sí, capacito a mi personal. ¿En qué los capacitaste? En derecho penal, porque les tengo que exigir que existe, que no debes de hacer ese comportamiento, ¿no? Por ejemplo, andarle quitando la gasolina en la calle a una camioneta, por ejemplo, o en un lugar, o andar cargando gasolina dentro de un carro. O sea, hay diferentes delitos en los cuales puede ocurrir, ¿no? Protección civil, los encargados de protección civil, luego en las empresas se le ocurre, no, pues una que nunca hace nada, ¿no? Entonces es un grave error. O sea, deben de estar las gentes responsabilidades con respecto a esos temas. Y las consecuencias, déjenme les digo, que son graves. El monto de dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo, la naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la persona moral, el puesto que ocupaba en la estructura de la persona jurídica, de la persona o de las personas físicas involucradas en la comisión de delito. Entonces, en pocas palabras, el Código Nacional establece que la persona física es la persona que materialmente realizó la comisión de delito, y la persona jurídica, pues, es el gerente de recursos humanos, el administrador, la persona a la cual no le exigió o no hubo inobservancia, como se llama, es el que tiene el puesto, ¿no? El que es como digamos, el jefe, en pocas palabras. El jefe es la persona jurídica, y las que materializaron, digamos, el delito, pues son las personas físicas. Así lo contempla el Código Nacional. El grado de sujeción, el interés público de las consecuencias sociales y económicas, daños que pudiera causar a la sociedad, y bueno, todo eso va a intervenir en lo que son las consecuencias jurídicas para la empresa. Para la imposición de la sanción relativa a la disolución, el órgano jurisdiccional deberá ponderar, además de lo previsto, que la imposición de dicha sanción sea necesaria para garantizar la seguridad pública o nacional, evitar que se ponga en riesgo la economía nacional o la salud pública, o que con ella se haga cesar la comisión de delitos. Aquí hay algo bien importante. El código pone o y otra vez o. Esa o nos indica que con de cumpla una, con eso es suficiente para pedir la disolución. ¿Ok? No son todas. Con que una cumpla, que ella se haga cesar la comisión de delitos, ¿no? Es ya meternos en lo que es la economía nacional, la salud pública, pues va a depender de cuál fue la actividad ilícita, que eso no lo va a entender. Pero donde cumpla solo una, con eso es suficiente.
Las personas jurídicas, ya quedamos, ¿quiénes son? Con o sin personalidad jurídica propia que hayan cometido o participado en la comisión del hecho típico y antijurídico, podrá imponérsele una o varias de las siguientes consecuencias jurídicas. ¿Ok? Una, suspensión de sus actividades. Dos, clausura de sus locales o establecimientos. Por prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión. Esto ya se entrelaza, o eso ya se mete en lo que sería lo que es los derechos humanos, ¿no? Ya estamos hablando de la prohibición de una actividad laboral, consecuencia de una actividad penal, ¿ok? Pero bueno, a lo mejor nada más serían las actividades conforme a ese rubro, porque puede hacer otras cosas. Entonces, eso también es importante que lo tomen en cuenta y que va dentro del análisis que estamos evaluando ahorita del Código Nacional de Procedimientos Penales. La inhabilitación temporal, ¿no? De suspensión, la, eh, por ejemplo, inhabilitación para ser contratado en el sector público o en el caso que haya sido contratado por el sector público. La intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores, también eso es importante, y una amonestación pública. En el caso que el órgano jurisdiccional deberá individualizar las consecuencias jurídicas establecidas conforme al artículo 410 de este código que estamos, ya el 410 ya lo vimos. Y bueno, como siempre, ya conferencia vampiro, ya no estamos tanto largas horas en la noche, procuramos dejar un break. Llegó el momento del break, son nada más unos 3, 4 minutitos para que se puedan ir a tomar algo, un café, un pan, algo que puedan ustedes para que no se me duerman. Entonces, en unos minutos regresamos. Recuerden subir su correo electrónico si quieren la presentación, no solo esta, sino de todas las conferencias del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y que ya acuérdense, ya no estamos a 2 conferencias de terminar. Y si quieren participar en grupos vampiro, suban por favor su número telefónico. En unos minutos los veo.
Ya regresamos y continuamos con lo que respecta a las consecuencias jurídicas. Aquí en lo que respecta a las personas jurídicas y personas físicas, que ya referimos cada una de ellas. Y bueno, continuando con nuestra presentación, vamos a hablar ahora qué pasa con la formulación de imputación y la vinculación al proceso. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la posible comisión de un delito en la que esté involucrada una persona jurídica, en este caso la persona que es de la empresa, iniciará la investigación correspondiente en caso de que durante la investigación se ejecute un aseguramiento de bienes. El Ministerio Público le dará vista al representante de la persona jurídica a efecto de hacerle saber sus derechos y manifieste lo que a su derecho convenga. Cuando existe ese tipo de aseguramientos, porque esos objetos estén vinculados a un hecho que la ley señale como delito, pues bueno, tendrá la oportunidad el representante de la empresa identificado en el Código Nacional como persona jurídica para que puedan establecer, bueno, pues lo que su derecho convenga. Para los efectos de este capítulo, el órgano jurisdiccional podrá dictar como medidas cautelares la suspensión de las actividades, la clausura temporal de los locales establecidos, así como la intervención judicial en el caso para poder preservar los derechos de los trabajadores. Es importante esa intervención judicial y bueno, ¿qué tendría que hacerse? Entonces, es importante, esto ya también va abocado a lo que es los ministerios públicos. Pues para este tipo de temas, ya cuando está en una empresa involucrada en un delito, pues tendrá que conocer, como ya les comenté, las sociedades mercantiles, ¿no? Conocer, bueno, cómo está constituida la empresa, los accionistas, qué tipo, o sea, eso es importante conocer. Y bueno, y como también les dije, pues hay una ley general precisamente de las sociedades mercantiles. En la audiencia inicial llevada a cabo para formular imputación a la persona física, se dará a conocer en su caso al representante de la persona jurídica, asistida por el defensor, los cargos que se formulen en contra de su representado para que dicha representante o su defensor manifieste a lo que su derecho convenga. Aquí ya nos da más claridad. Tenemos un representante de la empresa que, bueno, pues va a tener que también estar ahí vinculado. Esta persona jurídica, ¿okay? Que es eh, digamos, la persona, director de recursos humanos, director de administrativo, administrador o lo que tenga que ver, que tenga que estar ahí dentro de la empresa. Aquí, por ejemplo, aquí sí ya me llama la atención, porque hay que definir bien, bueno, cuál es, la persona física ya sabemos, ¿no? Es la persona que ejecutó el trabajo, el delito, y puede ser que sea un trabajador. Entonces, el representante de la persona jurídica, que es la empresa, pues puede tener muchas variantes. Puede ser, digamos, un administrador, como ya los comenté. Y bueno, ¿qué se va a tener que establecer? Porque la empresa tiene dueños. Y los dueños, pues obviamente se va a generar ahí la situación de que, bueno, ¿cómo va a estar su situación jurídica? Pero la situación jurídica de la empresa y de la empresa enfocada pues en los dueños. A los dueños no les va a gustar que les paguen sus actividades porque son pérdidas de dinero. Y sobre todo, pues eso es una empresa importante. El representante de la persona jurídica asistida del defensor por el defensor designado podrá participar en todos los actos del procedimiento. En tal virtud se les notificará todos los actos que contengan el derecho a conocer, se les citará en audiencia, podrá ofrecer medios de prueba, desahogar pruebas, promover incidentes, formular alegatos e interponer los recursos procedentes en contra de las resoluciones que a la persona jurídica perjudiquen. Entonces, este representante que estamos hablando, pues obviamente es el que va a estar vinculado al hecho del delito. Entonces, va a estar vinculado o este representante lo designe la empresa, ¿no? Con independencia de la persona física. Entonces aquí va a estar está un poco, ¿cómo les diré? Como revuelto. Pero aquí lo principal que tenemos que tomar en cuenta es, bueno, ¿cuál es la figura de la empresa?
los trabajadores y sus administradores. Y todos ellos en conjunto van a estar vinculados si están acusados de un delito. Ahora sí que todos para todos, ¿no? Y es importante conocer, porque bueno, ¿cuál sería la posibilidad? Pues hacer lo mismo como una persona particular que está señalada, imputada por un delito. Y todos los que tienen que ver con respecto a sus obligaciones, bueno, más bien sus derechos, pues los va a tener. En ningún caso el representante de la persona jurídica que tenga carácter imputado podrá representar. Entonces, aquí ya ahora sí ya nos limitó. Va a haber un representante, pero no tiene que ser el imputado. Porque, por ejemplo, los trabajadores cometieron el hecho ilícito, ellos tienen un jefe y el jefe, por su inobservancia o por su falta de exigibilidad, también está vinculado en el hecho delictivo, no podrá representar a la persona jurídica. Entonces, ya aquí ya sí nos divide. Aquí ya sí nos divide y bueno, pues es importante conocerlo entonces que va a haber un representante de la empresa aparte del defensor que designe, ya sea uno de oficio o un defensor privado. En su caso, el órgano jurisdiccional podrá vincular a proceso a la persona jurídica, que en este caso ya va a tener que ser la empresa. Entonces, ya se dividió, ya vimos ahorita cómo es, ya sabemos que la persona jurídica se va a enfocar a la empresa, ¿ok? Que esté vinculado el administrador, ese ya también ahí va a estar sobre la mesa. Y sobre todo los trabajadores que cometieron delito. Por ejemplo, como el ejemplo que les puse, una empresa que se dedicaba a tirar solventes que dañan a la naturaleza y que, bueno, pues eso es un delito, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sería un ejemplo para que sea más completo. Durante el proceso, para determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se podrá aplicar las soluciones alternas y las formas anticipadas de terminación del proceso. Y en lo que conduce a los procedimientos especiales previstos en este código. Entonces, bueno, las soluciones alternas, ¿cuáles son? Ya los conocemos, es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Obviamente, con cada una va a tener sus características. Y en lo que respecta a la terminación anticipada, pues estamos hablando de lo que es el procedimiento abreviado. Y bueno, todos y también los procedimientos especiales también será sometida en su caso a la persona jurídica, que en este caso es la empresa. En la sentencia que se dicte, el órgano pleno resolverá lo pertinente a la persona física imputada, entonces será la persona física también, con independencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica, imponiendo la sanción procedente. En lo no previsto, en este código se aplicará lo que es el procedimiento ordinario. Ahora sí que el procedimiento ordinario pues, también se enfoca en todos. Ahora vamos a pasar a lo que es la acción penal por particulares. Bueno, ¿qué pasa con esta acción penal por particulares? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Para qué delitos opera? Ahorita lo vamos a ver. El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público. Pero, siempre les comento, hay que leer todo el artículo, podrá ser ejercida por los particulares que tengan la calidad de víctima u ofendido, en los casos y conforme a lo dispuesto en este código. Entonces, esta acción penal podrá solicitarla la víctima u ofendido. Acumulación de causas. Solo procederá a la acumulación de procedimientos de acción penal por particulares con procedimientos de acción penal pública, cuando se trate de los mismos hechos y exista identidad de partes. Esto ya sería una acumulación de varios procedimientos y es de una acción pública, cuando se traten de los mismos hechos y exista una identidad de partes, cuando varias personas estén vinculadas en una acción. Bueno, ya de todo lo que vimos, cada artículo yo lo busco en una plataforma que se llama Jurislex. En esa plataforma de Jurislex podemos hacer búsquedas de artículo por artículo de un ordenamiento legal. Y al verificar cada artículo que lo hace su servidor, pues te van saliendo algunas tesis, hay que acordarnos, tesis aisladas que son orientadoras, tesis de jurisprudencia que de cumplimiento obligatorio. Y bueno, pues los pongo para todos ustedes, les mando también esta tesis. Y aquí lo importante es que nada más leemos lo que es el tema, lo que es
el título. Ya cuando ustedes a su tiempo, pues podrán leerla todo. Esta tesis de la 10ª época, 2019, es una tipo aislada y esa nos menciona. Acumulación de procesos en el sistema penal acusatorio. Contra la determinación del juez de control que niegue decretarla, procede el amparo indirecto al constituir un acto que pudiera causar una afectación material en los derechos sustantivos del imputado. Entonces, en la acumulación, si no fue decretada por el juez de control, pues es directo el amparo indirecto. No se tiene que ir a una, a una apelación, pero recuerden que aquí hay un detalle, que es una tesis aislada, pero la puedes tomar, pues si quieres, si te dan para indirecto. Supuestos y condiciones en el que procede la acción penal por particulares. ¿Cuáles son esos supuestos? ¿Cuáles son esas condiciones? Ahorita la vamos a ver. La víctima ofendido podrá ejercer la acción penal únicamente en los delitos perseguibles por querella. Punto número 1, delito por querella. Yo lo que recomiendo, vean su código penal de su entidad y busquen y separen, y en otro documento, en un Word, por ejemplo, todos los delitos por querella. Y ahí van a tenerlos en una lista, y les voy a decir por qué, porque te puede llegar un asunto en el cual no es necesario que vayas al Ministerio Público. Vete a la acción particular, penal particular. Y ahorita los va a explicar el código cómo hacer, ¿no? Pero sí separen los delitos para que no haya pierde, porque es lo primerito que van ustedes que tener que analizar. Primero, el Código Penal de mi entidad señala que es un delito de querella, o en su caso el Código Penal Federal indica que es un delito de querella, cumple el primer requisito. Luego, cuya penalidad sea alternativa distinta a la privativa de libertad. Entonces, aquí no está hablando que existe una penalidad, pero que sea alternativa y distinta a la privativa de la libertad. O cuya punibilidad máxima no exceda de 3 años de prisión. Entonces, a ese conjunto que yo les comenté de formar todos los delitos de querella, todos los delitos que no exceda de 3 años la prisión, estamos hablando del máximo de punibilidad, hay que quitarlos. Y nada más te vas a quedar con los delitos que no exceda de 3 años, y esos son los únicos en los cuales vas a poder aplicar la acción penal por particular. ¿Ok? Y así ya defines bien los delitos y ya eso te va a ayudar. La víctima ofendido podrá acudir directamente ante el juez de control. Aquí no vas con el Ministerio Público, aquí vas directamente con el juez de control, ejerciendo la acción penal por particulares, en su caso que cuente con datos. Debes de contar con datos que permitan establecer primero que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Primero tienes que tener datos de que se cometió ese delito. Y exista la probabilidad de que el imputado a quien tú refieres lo cometió o participó en su comisión. Entonces, tienes que tener esos dos datos de prueba, ¿no? Bueno, en el momento que no los presentes al juez, no son datos de prueba, son simplemente datos. Cuando tú los anuncias en la audiencia de lo que sería la acción penal por particular, ya cuando los presentes ahí, ya se convierten en datos de prueba, pero por el momento nada más son datos, ¿ok? En tal caso, deberá aportar para ello los datos de prueba que sustenten su acción sin necesidad de acudir al Ministerio Público. Entonces, recuerden, delitos por querella y cuya pena máxima sean 3 años de prisión. Solamente en esos delitos opera la acción penal por particular. Cuando en razón de la investigación de delitos sea necesaria la realización de actos de molestia que requieran control judicial, la víctima o ofendido deberá acudir ante el juez de control. Cuando el acto de molestia no requiere control judicial, la víctima ofendido deberá acudir ante el Ministerio Público para que éste lo realice. En ambos supuestos, el Ministerio Público continuará con la investigación y en su caso decidirá sobre el ejercicio de la acción penal. Ok, entonces, ya cuando se soliciten actos de investigación con o sin control judicial, ya va a tener conocimiento el Ministerio Público, quien decidirá
sí hará el ejercicio de la acción penal. Bueno, el ejercicio de la acción penal por particular hará las veces de presentación de la querella y deberá sustentarse en la audiencia ante el juez de control con los siguientes requisitos. Entonces, hay una audiencia. Claro, no está el Ministerio Público, nada más va a estar el juez de control y va a estar la víctima ofendida, obviamente con su abogado. ¿Quién? Nosotros. El nombre y el domicilio de la víctima u ofendido. Con esos requisitos necesitamos. Y eso lo vas a poner en el escrito. Si la víctima o el ofendido son una persona jurídica, se indicará su razón social y su domicilio, y así como el de su representante legal. Viéndola desde ese punto. El nombre del imputado y en su caso cualquier dato que permite su localización. El señalamiento de los hechos que consideren delictivos, los datos de prueba que establecen que determinen la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión, los que acrediten los daños causados y su monto aproximado, si es en dinero obviamente, así como aquellos que establezcan establezcan la calidad de víctima u ofendido. Todo esto, la fracción es cuarta, es muy importante. Ese es aquí donde se te puede caer la acción de acción penal particular, porque si no cumples con uno de estos, el juez te lo va a pedir ahí, y si no, pues ya no vas a poder continuar. ¿Ok? Los fundamentos de derecho en que sustenten la acción y la petición que se formule expresada con claridad y precisión. Entonces, todo esto lo que les acaba, los requisitos formales, los vas a tener que poner en tu escrito inicial, porque es un escrito inicial para solicitar esta audiencia. No es llegar, bueno, tú puedes llegar y pues vete a saber cuándo te dan la audiencia, ¿no? Pero se hace por escrito. El particular, al ejercer la acción penal ante el juez de control, podrá solicitar lo siguiente: la orden de comparecencia en contra del imputado o su citación a la audiencia inicial, y el reclamo de la reparación del daño. Estos dos son los que vas a poner también en tu escrito, igualmente los vas a tener que verbalizar en la audiencia, ¿ok? Esta audiencia, pues es importante que la tomes en cuenta. Ahora vamos con la admisión. ¿Qué pasa con la admisión? En la audiencia, el juez de control constatará que se cumplen los requisitos formales y materiales. Cuando no cumplas esos requisitos, se acabó la fiesta. Para hacer el ejercicio de la acción penal particular, de no cumplirse con alguno de los requisitos formales, el juez de control prevendrá al particular. Prevenirte, pues es lo mínimo, ¿no? Para su cumplimiento dentro de la misma audiencia y de no ser posible dentro de los 3 días siguientes. Son, si te falta alguno, se acabó ahí la fiesta, pero te da 3 días para ver si puedes subsanar. 3 días te da. De no subsanarse o de ser improcedente su petición, se tendrá por no interpuesta la acción penal y no podrá volver a ejercerse por parte del particular por esos mismos hechos. Entonces, si no te sale bien a la primera, pues bye bye. No puedes realizar otra vez o solicitar la acción penal por particular por los mismos hechos. Bueno, eso pasa cuando no te acepta. Pero cuando es admitida, ¿qué sucede? Admitida la acción penal promovida por el particular, el juez de control ordenará la citación del imputado a la audiencia inicial. Apercibido de caso de no asistir, se ordenará su comparecencia o aprehensión según proceda. El imputado deberá ser citado a la audiencia inicial a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a aquella en que se fije la fecha de la celebración de la misma. Aquí, ojo, muy importante. El código no está diciendo que la audiencia va a ser en 48 horas. No, sino que aquí dice que a más tardar será citado 48 horas siguientes a aquella en que se fije la celebración. Aquí dice, se fije la fecha de celebración. Entonces tú puedes meter tu escrito, pues ya te dan te sale bien todo en la audiencia de la acción penal por particular. Y bueno, en un mes o en 2 meses, por ejemplo, se va a fijar la fecha. Pero en el momento en que se fije la fecha, será citado 48 horas antes, ¿no? El imputado para que se presente en esta audiencia inicial
Y esta audiencia inicial, pues, no va a ser de control de detención, sino va a ser lo que se conoce como la formulación de imputación. A la audiencia inicial deberá celebrarse dentro de los 5 días siguientes a aquel que se tenga admitida la acción penal, informándole al imputado que en el momento de la citación el derecho que tiene de designar y asistir a acompañante o defensor, y de que de no hacerlo se le nombrará un defensor de oficio. Obviamente este periodo, pues el tribunal te va a decir la carga de trabajo, X, Y, Z, pues no va a poder hacerse en 5 o en 10 días, sino a lo mejor en más, ¿no? Dependiendo también la carga de trabajo del tribunal y tiene toda la lógica. No, ahí en verdad no tiene caso ni pelearse con el tribunal, sino simplemente pues también uno debe de, como abogado, debe de comprender, ¿no? También es complicada su tarea. Y es ser profesional también. Si la víctima ofendido decide ejercer la acción penal, por ninguna causa podrá acudir al Ministerio Público a solicitar su intervención para que investigue los mismos hechos. O sea, no puedes ir por los dos lados. Ah, ya voy, el MP no me hace caso, ahora me voy por la acción particular. No. Si tienes la posibilidad de irte a la acción penal por particular, yo sí la recomiendo muchísimo. La carga de la prueba para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad del imputado corresponde al particular, que ejerce la acción penal. Las partes en igualdad procesal podrán aportar todo elemento de prueba con que cuenten e interponer los medios de impugnación que legalmente procedan. Aquí recuerden, abogadas y abogados, que a nosotros nos pueden contratar para estar al lado de la víctima, pero también nos puede pasar que nos llamen por parte del imputado. Entonces el imputado, pues hay que platicar con él, decirle, bueno, pues, ¿qué hiciste, no? O cómo está la situación, porque la situación puede ser acción penal por particular, ¿no? Y es importante ver cómo te vas a presentar en esa audiencia, que va a ser la audiencia de formulación de imputación sin detenido, se llama así. La acusación de la víctima o ofendido le serán aplicables las reglas previstas en la acusación presentada por el Ministerio Público. Aquí es muy importante, fíjense, a la acusación de la víctima o ofendido le serán aplicables las reglas previstas para la acusación presentada por el Ministerio Público. O sea, aquí para hacer tu acusación, tiene que cumplir con los requisitos del escrito de acusación que hace el Ministerio Público en lo que es la etapa intermedia. Tiene un conjunto de requisitos. Eso los tienes que poner tú como abogado de la víctima. Y sobre eso versar tu solicitud de la acción penal por particular. Ojo con eso, ¿eh? Tienen que revisar eso bien, bien, bien puntual. De igual forma, salvo disposición legal en control en la substanciación de la acción penal promovida por particulares, se observará todo lo que resulte aplicable a las disposiciones relativas al procedimiento, a los mecanismos alternativos de solución y de controversias, y bueno, pues puede existir ahí a lo mejor una, un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional, ¿no? Del proceso. Ahora, finalmente vamos a conocer, bueno, dónde se presenta en la Ciudad de México. Si alguien sabe dónde se presenta en el Estado de México o en su entidad, ahorita nos platican cuando abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, ¿dónde lo presentamos? No se presenta ante el Ministerio Público, no se presenta en los juzgados que están en reclusorios, no se presenta aquí. Si ven ese edificio, la entrada está aquí adelante, donde estoy poniendo, bueno, no sé si vean, está este arbolito, donde ven el arbolito verde, ahí es la entrada. En el sexto piso, creo que, bueno, no sé si me equivoqué, pero creo que es el sexto piso, donde está la Dirección General de UGAS, la Dirección General de la Gestión Judicial de todos los tribunales penales de la Ciudad de México, pero todos. Si tú vas al reclusorio norte, está la UGA 2, 3, 4, 5. Si vas al sur, la 7, 8. Y si vas al oriente, la UGA 20, 50, ¿no? Si tú vas a una UGA, no te va a recibir el escrito. Es decir, aquí no es, tienes que ir a la Dirección General de las Unidades de Gestión en materia penal. La última que yo ingresé, que no fue un recurso innominado, fue el que ingresé, fue aquí en este edificio, en el sexto piso. Esto es en la Ciudad de México.
Y a la misma entrada tú les preguntas, oye, vengo a la unidad general dirección general de unidades de gestión. Ah, no, sí, sexto piso, séptimo piso, no sé. Ya te subes al elevador, sales y ahí está la oficial de partes. Ojo, no trabajan las 24/7. A las 5 o 6 se van y los sábados creo que hasta las 2 están. Aquí luego es un problema porque luego hay términos dentro de los oficios, ¿no? Entonces, todos los términos penales que también yo les recomiendo cuando tengan que ingresarlos por ahí, procúrenlo hacerlo un día o 2 días antes de que se tenga el término, ¿ok? Ojo con eso. Y sobre todo por si te mandan acá. Entonces, esto ya lo conocen, está cerca del Metro Niños Héroes, está enfrente de los juzgados civiles de Niños Héroes, es Niños Héroes, precisamente la calle. Y bueno, ahí es donde se tienen que presentar, ¿ok? Pues muchísimas gracias. Ya, como repetí, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Esta es pues ya, ahora sí que estamos, ahora sí que en un 2, 3 por 3 acabando nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales comentado. Y para mí es un verdadero lujo haber estado aquí con ustedes. Recuerden subir su número telefónico, su correo electrónico. Quieren conocer las presentaciones, quieren pertenecer a Grupos Vampiros, no lo olviden poderlo subir aquí en el chat. El momento que yo termine la grabación ya no podemos subir números ni correos porque no se van a quedar y bueno, los que se van a subir pues son los que van a recibir la información y sobre todo entrar a los grupos jurídicos vampiros. Pues excelente noche, muchísimas gracias, mañana nos vemos, mañana seguimos, mañana va a ser también un gran súper tema. En verdad para mí es un placer estar aquí con ustedes. Permítanme un momento, por favor.